Retomando donde lo habíamos dejado el capítulo anterior, Tito Corín con su compás finalmente se toparon, con la hermosa Marie en su forma vampiresa. Todos ellos se percatan que ella estaba llorando. Dron menciona que eso no cambia nada y deben detenerla para que no lastime a otras personas, y sin más dilación le lanza su poderosa espada pesada, pero para su sorpresa una especie de domo la bloquea. Lark les dice que esa es una orbe, un familiar que nace de la sangre de un vampiro, y es una locura que sea capaz de hacer eso si recién despertó. Nuestro prota les pide que no se preocupen, porque hasta apenas nació así que solo podrá bloquear. Marie ya no soportaba más el escándalo y sin más los ataca. Joel les grita a los chicos que ella se encarga, y crea una enorme barrera de troncos, y con la cual logra bloquear el ataque, pero eso no iba a durar mucho tiempo, porque estaba a punto de romperse. La waifu era consciente que no iba a durar mucho, porque no le quedaba mucho maná. Nuestro prota le menciona que sabe que ya está por llegar a su límite, pero le pide que aguante un poco más, y en tan solo 5 movimientos le dará vuelta a la situación. Joel como más puede le grita que lo intentará. Tito Corín le ordena a Lark que retroceda, porque sabe que solo le quedan 2 ataques mágicos, y en cuanto esté en un lugar seguro cubra a Joel. Unos cuantos minutos después, finalmente se rompe la barrera. Pero de repente Joel empieza a conjurar un hechizo, y vemos como del suelo salen un montón de raíces, y se va formando poco a poco un muñeco de mimbre, en sí un gigante. Ella no se las creía que lo haya invocado. Tito Corín se pone feliz porque lo logró, y lo pudo hacer por el libro que le dio, y le menciona a Jaeger que para que esa cosa se mueva, tiene que darle un sacrificio, y le ordena que tome el oso búho inconsciente que está por allí, y lo tire con todas sus fuerzas hacia el gigante. Y la razón por la cual el monstruo andaba inconsciente es que nuestro prota ya había anticipado todo eso, y pues lo noqueó. Vemos que en cuanto el monstruo toca al gigante, él se enciende. Y ahora sí se empieza a mover, pero eso le generaba muchísimo dolor a Joel, porque era una novata controlándolo. Corín le pide que por favor lo tolere, porque si no lo hace todos se irán con San Pedro. Ella como toda una guerrera le grita que está bien. Por otro lado Marie refuriosa, llena de simultáneos ataques a la enorme criatura. Corín andaba tranquilo, porque el hielo nunca le ganara al fuego, pero para su mala suerte, el hielo no lo estaba usando sino la sangre, en donde crea una enorme lanza, que atraviesa al gigante de mimbre. Tito Corín sabía que todo valió madres, pero no era tiempo de colapsar, sino de voltear la situación, porque la dificultad solo iría aumentando. Corín se percata que Joel ya no podía más, y le ordena que vaya con Lark. Jaeger preocupado le pregunta que ahora qué van a hacer. Él como todo un loco le grita que contraatacar, porque ya no tiene ataques a distancia. Y vemos que efectivamente era cierto, porque Marie lo gastó contra el gigante y la barrera, en donde los chicos aprovechan el bugazo para atacar con todo lo que tienen. Tito Jaeger logra romper la barrera, gracias a su habilidad de daño acumulativo. Debido a ello Marie entra en la fase 3, en donde genera una fuerte onda explosiva, y vemos que tanto Dron ni Jaeger quedan inconscientes, y el único que quedaba en pie era nuestro prota. Y para empeorar más la situación, vemos que Marie logró formar con la orbe una especie de perro. Tito Corín era consciente que por lo mínimo para pasar esa fase necesitaban estar 3 personas, pero ahora estaba más solo que Solín. Pero eso solo ponía las cosas más interesantes, en donde se pone serio y activa su modo berserker. Cambiando de escena, vemos el día que Marie despertó como vampiro. Ella simplemente se sentía muy rara y hambrienta, y al ver el apetitoso cuello de su amiga Isabel, su hambre empeoró de golpe, en donde no se pudo controlar, y sació su sed con un rico juguito de sangre, y en cuanto ya estaba satisfecha volvió a la normalidad, y se percató con la horripilante cosa que hizo, y era consciente que había cometido un crimen, porque casi manda con San Pedro a su mejor amiga, y asustada solamente corrió lo más lejos posible de ahí. Volviendo al presente, vemos que un perro mamadísimo iba a enfrentar a nuestro prota. La imponente criatura, sin vacilar, escupe una especie de bolas con púas, pero como todos sabemos mi rey, Tito Corín que era repro las corta como si nada. Vemos que el boss crea 2 perros miniatura de él, y hambrientos se abalanzan ferozmente al prota, pero resulta en un F total, porque nuevamente Tito Corín se los carga sin ningún problema, y con una risilla le dice que si eso es todo lo que tiene,
el boss se pone re furioso por lo que le dijo, y le empieza a lanzar simultáneos ataques sin parar. Corin, como todo un luchador experimentado, los evade sin ningún problema, y en cuanto ve una apertura, le inserta su ataque más perrón. Al cabo de un rato, vemos que el perrito ya no podía levantarse, pero aún así quería proteger a su ama. Nuestro prota le pide que se tranquilice, y le jura que él la salvará. Finalmente entra la fase final de Marie, y vemos como de su cuerpo desprendía una poderosa aura. Corin era consciente que no podía vencerla, porque al iniciar la fase sí o sí, ella absorbe la energía vital de alguien, y como sabe él está completamente solo, así que nadie puede ayudarlo, así que sin más deja que ella le absorba su sangre, y debido a ello Marie se empieza a recuperar poco a poco. Tito Corin ya estaba a punto de quedar seco, y solo veía cómo le robaban la vida, pero él lo iba a soportar como más pudiera, y bendecido con el de arriba, su habilidad de regeneración del guerrero persistente se activa, y gracias a ello puede soportarlo, pero sobre todo lo estaba haciendo por la amable chica que se preocupaba por todos, en donde la toma de la cabeza y le susurra en el oído que se tome su tiempo, porque si no se va a atragantar. Marie de repente para y lo mira fijamente a los ojos. Corin era consciente que ni el duque Sebancia pudo controlar sus impulsos cuando despertó como vampiro, y eso que era un gran comandante, pero Marie tardó un mes en ser capturada por Park Sijo. Y en todo ese tiempo toleró su hambre, a punta de monstruos y agua del océano, pero eso solo empeoró su sed, pero aún así no se cargó a ninguna persona, y soportó sus impulsos a través de una fuerza de voluntad sobrehumana, y solo por eso sabía que no merecía un mal final, por eso quiso crear otro. Ella con los ojos llorosos, le pide perdón. Corin al verla que regreso a la normalidad se pone feliz, y la razón por la cual él se comportaba así, era por los valores que le enseñó su maestra. Hasta el último día, por eso no podía permitir que la gente buena sufriera un trágico destino. El sistema nos muestra cómo subieron un poco su aura y maná, por derrotar al jefe del acto 1. Aunque nuestro prota no lo puede ver, pero nosotros sí. Hello brosazos, si quieren una tercera parte de las aventuras de Tito Corin, pido una meta de 1500 likes, y me ayudaría muchísimo que me apoyaran con un comentario, porque así Tito YouTube lo recomendaría. Y sin más que decir, continuemos. A la mañana siguiente, vemos que la hermosa Marie estaba en una prisión, pero de todos modos estaba re feliz porque tenía sus ricas patatas. De pronto llega a nuestro prota a visitarla. Ella al verlo se asusta. Él le pregunta a Madame Josephine si puede entrar, y que no se preocupe, que él confía en ella. La waifu le dice que está bien. Tito Corin sin más entra, y le pide que coma despacio porque si no se atragantará, y curioso le menciona que pensaba que sus papilas gustativas cambiarían. Ella le dice que no, porque no hay nada más rico que una patata. Corin le dice que eso es fabuloso. Marie se sonroja al tenerlo tan cerca, y avergonzada le grita que se aleje, cochino. Corin le dice que ella también lo es, porque mordió su cuello. Ella nerviosísima se va para un rincón. Él pensó que estaba molesta y le pide perdón. Ella le menciona que se asustó cuando peleó con Aran, y pensaba que iba a morir. Corin era consciente que eso provocó que el vampiro dentro suyo despertara al pelear seriamente con Aran. Ella curiosa le pregunta cómo se levanta después de fallar, porque al verlo pelear contra los espíritus le pareció genial. Nuestro prota, que era re humilde, le dice que eso no es nada impresionante. Además le gusta los finales felices, donde los buenos son recompensados y los malos castigados. Por eso la ayudó, porque ella es una buena persona, es simpática y bonita, y le gustaría que ella fuera feliz. La linda María al oír eso se sonroja muchísimo, y nerviosísima le pide que se vaya, porque tiene que terminar de comer y bañarse. Tito Corin le dice que comprende, y con una sonrisa se despide. Ella al estar sola se preguntaba si tenía derecho a ser feliz. Volviendo con Tito Corin, sabía que Marie está aislada temporalmente, pero lo más seguro es que la suelten pronto, porque al fin y al cabo también hay otra demi-humana que es Aran. De pronto el director Casar lo llama, y le pide 5 minutos de su tiempo. Corin curioso le pregunta qué pasa. Él sin vacilar le menciona que quería hablarle sobre el castigo de Marie. Corin queda impactado, porque no pensó que eso sucedería, y le trata de explicar al director que ella no es peligrosa en absoluto. Él le menciona que el castigo ya está decidido.
Corinne le pide que por favor lo escuche y le trata de dar a entender que es inofensiva. El director se ríe y como pensaba él piensa lo mismo y le pide que no se preocupe, que no hay castigo. Y es que quería ver la reacción de alguien que luchó contra ella y ahora sus dudas se han esfumado y que esté tranquilo, que solo estará unos días en aislamiento hasta que confirmen su estabilidad y pronto será liberada. Y le pide que por favor le diga todos los detalles al respecto. Corinne le cuenta todo lo que pasó. Obviamente omite cosas que lo expusieran. El director al oírla se inclina y le agradece de todo corazón y le menciona que por ayudarlos a prevenir esta situación. Si hay algo que quiera lo compensará. Nuestro prota sabía que por eso él es digno de ser el director de la academia, porque es una persona que reconoce sus debilidades y asume sus responsabilidades. Y él en realidad era su maestra. Un pequeño spoiler, brozazos que nos contarán más adelante, y es que Casar es mujer y se ve como un hombre, pero es porque es un maniquí. Corinne, que respetaba a su maestra, su petición es que por favor levante su cabeza. Casar sabe que es un chico muy interesante. Retomando con Marie, la razón por la cual volvió a la normalidad fue por la calidez del prota, pero a pesar de estar bien, estaba asustada por dentro, porque la culpa la carcomía por todo el daño que le hizo a otros. Por eso no dudó y dejó que Madame Josephine la encerrara, porque se consideraba un verdadero monstruo, pero al oír las cálidas palabras de ese chico, simplemente sus preocupaciones desaparecieron. Y es que ese momento que vivió junto a él quedara inmortalizado en su memoria. Volviendo con nuestro prota, mientras estaba en clase, escucha como los demás murmuran que su señor Marie se volvió una demi-humana, pero al parecer sigue aislada porque no la han visto, pero en realidad eso no era cierto, y es que ella ya fue liberada y fue rápidamente al salón a pedirle disculpas a Isabel, pero en cuanto llegó no la vio por ningún lado y notaba las miradas de asombro de todos. Y asustada se encerró en su habitación y era consciente que Isabel no la quería ver y no la culpa porque es un monstruo, y estaba pensando seriamente en abandonar la academia para no lastimar a nadie más. De pronto alguien toca la puerta. Marie rápidamente abre y en cuanto lo hace alguien la abraza cálidamente y era su mejor amiga Isabel y preocupada le pregunta si está bien. Marie nerviosa le pide que se aleje. Ella le pregunta por qué. La waifu le dice que si acaso no le tiene miedo. Isabel le dice que para nada, porque antes de desmayarse, vio en su rostro que no quería hacerlo, y pase lo que pase siempre será su mejor amiga. Marie cae en un mar de llanto, y le agradece porque pensaba que la odiaba. Isabel le menciona que debió sentirse sola, y no pudo venir antes, porque no la dejaban salir del hospital, pero pudo escapar gracias a un junior, y se sorprende porque hace un minuto estaba aquí. Obviamente ese era nuestro prota, pero como no quería interrumpir ese lindo momento se fue. La hermosa Marie sabía que el junior, de quien habla es Corinne, y al saberlo se sonroja. Nuestro prota se sentía re feliz, porque todo salió diferente a su anterior vida, y ese era el comienzo de un nuevo mundo. Pasando los días, vemos que Tito Corinne le andaba dando duro al entrenamiento, y es que no podía desperdiciar ni un solo día. De repente llega Marie y le dice que él es increíble, y como ha trabajado tan duro. Le trajo un poco de comida. Él sabía que eso no era poco sino mucho, pero de todos modos le agradece porque tenía muchísima hambre. Ella nota que él estaba sangrando un poco, y debido a ello babea y se avergüenza por ello. El que la notó nerviosa le pregunta qué le pasa. Ella apenada le dice que es por la sangre, y es que como sabe debe beber por su forma vampira. Corinne le pregunta que si no es mejor la fresca que la congelada. Ella le dice que claro, pero que se le puede hacer. Él le menciona que comprende, y como todo un tipazo le dice que si quiere un poco, puede tomar de él. Ella avergonzada le grita que no. Él le dice que no le importa, porque se regenera de todos modos. Y como todo un perro le dice que si quiere un poco ahora, Marie se niega rotundamente y le entrega una pócima con su sangre y le menciona que puede ser asqueroso para él, pero la sangre de un vampiro es una excelente poción. Tito Corinne sabía que era cierto y se la bebe sin dudar y le aumenta un poco su aura. Él era consciente que a este ritmo en poco tiempo se volvería más fuerte que en su anterior vida. Pasando los días, vemos que la linda Alisa se andaba dando la gran vida, comiendo sus caramelos favoritos y también comprando linda ropa. Por eso le gustaba estar en la academia, porque si no estaría en su casa entrenando todos los días, pero la diversión se la acaba rápidamente.
En cuanto llega nuestro prota, el muy serio le dice que no ha estado entrenando últimamente, Alisa le miente diciéndole que ha estado muy ocupada, Tito Corín le pregunta si se quiere unir a su grupo, y que hay un trabajo con buena paga, ella se pone a rezar, porque ese loco la quiere poner a entrenar, pero con la excusa de chambear, pero cambia de opinión, en cuanto le dice que el pago son 2 monedas de oro, y es que con eso puede comprar muchos caramelos y ropa, Tito Corín sabe que su debilidad es el dinero, y se pone feliz porque todo iba bien para el próximo escenario. La misión consistía en patrullar y eliminar los monstruos que se acercaran mucho a la ciudad. Alisa, que era repro, se cargó muchísimos. Sus subordinados que la acompañaron le dicen que por nada es un espadachín de la familia Arden. Ella se pone re feliz al escuchar sus halagos, y es que esa también es su debilidad. En cambio, en su familia siempre la comparaban con su hermana mayor, en pocas palabras le decían que era un deshonra, por eso sentía feliz al escuchar cosas buenas. Cayendo la noche, de repente aparece una señal en el cielo, los chicos le dicen a su jefa que significa que hay un nido de monstruos, ellos rápidamente se dirigen hacia allá. Alisa sin ningún problema se carga a su líder, que era un hombre lobo, y también a su manada, pero para su mala suerte se terminan topando con un Dulan, que era un jinete esqueleto de primer rango. Alisa era consciente que esa cosa era muy peligrosa, en donde se pone seria y se saca sus pasos más pero resulta en un F total, porque la criatura era re ágil y evade sus golpes como si nada. En un milisegundo la captura con sus brazos esqueléticos. Ella, a pesar de pertenecer a una poderosa familia de espadachines, no tenía el orgullo de un guerrero, en donde se pone a llorar y le grita a nuestro prota que la salve. Sus subordinados le mencionan que Corín estaba batallando con otro monstruo. Ella se molesta porque debería estar aquí para ayudarla. La criatura, que no soportaba el escándalo, la iba a mandar con San Pedro, pero para su buena suerte, alguien se la termina cargando de un solo golpe. Alisa reconoce la espada enseguida, y resulta que quien la salvó era probablemente la próxima heredera de la familia, su hermana mayor Lunia Arden. Ella, molesta, le grita a Alisa que sigue siendo igual de débil, vaga y engreída, y la regaña por todos los errores que cometió en la pelea contra el Duyan. Alisa, nerviosa, le pide perdón. Lunia le grita que deje de dar excusas, y porque el resultado de sus acciones son su responsabilidad, y que si no se ha dado cuenta, que por sus acciones pone en peligro a los soldados que confían en ella, y le ordena que nunca baje la cabeza, porque los espadachines de Arden siempre deben tener confianza. Alisa asiente. Lunia se presenta ante nuestro prota y le pregunta quién es, y es que notó que él andaba observando a Alisa y solo fingía estar ocupado. Tito Corín muestra sus respetos a la maestra del pabellón de la espada, y sin más se presenta como el 8º discípulo de la lanza colgante y amigo de Alisa. Él se percata que Lunia le daba a entender con la mirada que le mostrara sus habilidades, pero él se hace el loco, porque solo hay 2 personas que utilizan ese manejo de lanza. Lunia se molesta por ello. Sus subordinadas le informan que ya se encargaron de todos los monstruos de la zona. Corín sabía que su grupo era de élite, porque solo tenía caballeros de segundo rango, y eran mejor conocidas como las 5 espadas. Lunia le dice que está bien, y ya va siendo hora de irse, y le ordena a Alisa que la acompañe. Al cabo de un rato, vemos que ellos estaban en el pabellón de la espada. Alisa le muestra sus respetos a la maestra del pabellón, que obviamente era su hermana. Sus subordinados guardan silencio, porque sentían la tensión en el ambiente. Lunia empieza a leer los trabajos que ha hecho, y la gran mayoría son patrullajes de monstruos de bajo rango. Y le dice que eso es absurdo, y curiosa le pregunta qué es eso de ayudante de cafetería. Alisa le menciona que se usa un lindo uniforme y se reparte volantes. Lunia, muy seria, le dice que si acaso eso fue por ese chico, refiriéndose al prota. Alisa, avergonzada, le dice que no, que solo era por el lindo uniforme. Lunia, molesta, le grita que era patética, porque pensar que usaría su certificado como guardián para algo como eso, y que si acaso está tratando de mancillar el nombre de la familia. Alisa de pronto recuerda a su abuelo, y las palabras de que no podía escapar de su esencia. Ella simplemente guarda silencio ante su hermana. Al cabo de un rato, Lunia se percata que ella ya se fue, y muy seria le pregunta a sus amigas quién era ese chico. Ellas le menciona que solo un estudiante de 5º rango. Lunia sabía que eso no era cierto, porque ese tipo Corín
No le quito la mirada a Alisa para nada mientras batallaba, y para salir sin un rasguño, es como si tuviera una larga experiencia en combate, y es que tan solo los segundos que lo vio pelear. Era consciente que ese estilo de lucha con la lanza no era algo ordinario, y lo considera alguien muy interesante y digno para que sea el amigo de su hermanita, en donde le dice a las chicas que por favor le envíen esa petición a la academia.